escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy les proponemos una especie de viaje para recuperar las sensaciones que se nos han olvidado durante la pandemia de coronavirus, rememorar sensaciones como la de los besos, el tacto, el aliento, y lo haremos a través de un recorrido por la literatura, el arte, el cine y la música con el universo del escritor argentino Edgardo Scott y su último libro, Contacto. Muchísimas gracias, Edgardo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Aida. Y primero de todo, pues muchas felicidades, ¿no? Porque el libro se publicó hace muy poquito y ya va por la segunda edición. Sí, la verdad que yo fui el primer asombrado cuando me lo dijo el editor, porque salió y bueno, anduvo muy bien y entonces hubo que reimprimir, así que sí, es la segunda edición. Ahora el próximo vendrá con un circulito que dice segunda. Edgardo Scott nació en Lanús, en Argentina, en 1978. Lleva publicados 8 libros, novelas, relatos, ensayos, entre los que destacan El exceso, Luto, Caminantes y los 2 últimos, Cassette Virgen, que son relatos autobiográficos, y Contacto, del que enseguida hablaremos. Es escritor, músico, psicoanalista, traductor del inglés y del francés y colabora con artículos críticos en diferentes medios en Latinoamérica y en Europa. Contacto es una especie de ensayo en torno a estos gestos perdidos que las medidas de distanciamiento físico impuestas durante la pandemia pues nos han robado, ¿no? Gestos que hemos dejado de hacer y que no sé si algún día podremos recuperar. ¿Cuándo dice, bueno, yo tengo que escribir sobre esto? Bueno, fue durante el primer confinamiento, obviamente, ¿no? Yo siempre digo que a todos la pandemia y los efectos de la pandemia en algún momento nos alcanzaron de manera personal, ¿no? A todo el mundo en algún momento le pegó la pandemia. Y en mi caso fue muy inmediato y fue en el momento del primer confinamiento porque me sentía como un poco un león enjaulado, digamos. Yo soy justamente de salir, diríamos, ¿no? De exteriores, no soy de la casa, digamos, ¿no? Entonces, verdaderamente me veía como muy restringido. Y por otro lado venía de traducir, de terminar una traducción, un trabajo muy grande que fue traducir Dublineses de Joyce, retraducir, diríamos, la última versión que en castellano salió el año pasado, y eso fue un trabajo monumental, cerrar esa traducción. Entonces se juntaba como esa necesidad de descarga, las condiciones absolutamente inéditas en las que estábamos viviendo, cierto desconcierto, cierto miedo también, ¿no? Y bueno, siempre como la literatura para los que escribimos es como un antídoto contra todos los males de este mundo, y bueno, me puse de una. Es una apuesta muy erudita, hay que decirlo, en la que a partir de un gesto perdido hace conexiones a veces improbables y al mismo tiempo muy bien encontradas. Por ejemplo, en la parte del beso hace un viaje en su universo en el que saltamos de una de las fotos más famosas de la historia, Le baiser de l'Hôtel de Ville, de Robert Doisneau, y vamos a un disco de Blur, Cinta, que explíquenos esa conexión. Bueno, supongo que será un poco la fatalidad de la asociación libre, ¿no? Que como vos sabés, yo soy psicoanalista también, entonces hay algo de esa estética, diríamos, ¿no? Así medio random también, ¿no? Musical, que siempre tengo presente. Hay un chico que ahora leyó el libro y me decía como que yo pegaba siempre un volantazo, ¿no? Digamos, como que de golpe iba por un lado y de golpe iba para el otro, ¿no? A veces opera por contraste y demás, pero también tiene que ver como con mis curiosidades, ¿no? Creo ser como bastante, más que erudito diría yo, curioso, ¿no? Entonces me muevo siempre por distintas cosas que me interesan y en general escribir ensayo también me permite ser fragmentario, ¿no? Como tratar de unir una idea a cierta representación y decir eso y listo, ¿no? ¿Hay un trabajo de documentación o son los cajones de la memoria del cerebro? Sí. Fue como puso Flavia ahí en la contratapa, ¿no? Como que uno se vale de sus recuerdos, de sus conexiones, digamos. Habla de lo que puede evocar un beso para usted y también en el imaginario colectivo, en la literatura, y nos damos cuenta de que durante estos meses se nos ha privado de besos y
Tal vez los de la pasión, el beso de la pasión de pareja no hayan sido los más importantes, sino esos besos, por ejemplo, para despedirse de alguien, ¿no? Voy a leer un pequeño fragmento. Tal vez la infamia, la vergüenza más grande de esta epidemia haya sido no despedir como corresponde a sus muertos. No te vayas dejando mi cuerpo sin llorarlo ni enterrarlo, dice la Odisea, y no se equivoca. Poder darle el último beso, el verdadero beso del adiós, el que se da a la carne muerta, fría y amarilla, el beso en la frente seca con ojos marchitos. Efectivamente ha habido millones de casos, ¿no?, de personas que no han podido despedirse de sus seres queridos en el lecho de muerte, en la muerte. Y ya en la Odisea usted dice que eso era importante, la Odisea, que es una de las bases, ¿no? Es como una de las piedras angulares de la cultura occidental, efectivamente, una de nuestras Biblias. ¿Hemos perdido con esta pandemia una parte de nuestras piedras angulares de Occidente? Sí. Yo creo que cuando decías lo de la muerte, cuando evocabas este fragmento, lo veníamos perdiendo, ¿no? Hay un montón de cosas que me parece que, digamos, la pandemia se encargó de catalizar, como se dice, pero había un montón de... La asepsia era algo que ya venía, por ejemplo, ¿no? Y la relación con la muerte de Occidente, hay un libro magnífico de Philippe Arié, ¿no?, de hace muchos años, que ya trataba un poco esto. Digo, esta idea de que todos los ritos sociales que antes tenía la muerte fueron desapareciendo, se fueron comprimiendo, se fueron, por supuesto, comercializando, ¿no? Hasta llegar un poco a lo que es hoy, que es como si fuéramos como Descartes en determinado momento y nadie quisiera saber nada mucho con ese rito, ¿no? No hay ritos funerarios. Y creo que eso en la pandemia fue vergonzoso. Me parece que es como una de las mayores infamias de la pandemia, ¿no? Sí, es como de velar a un muerto con gente llorando alrededor a ver a muertos enfermos, en bolsas, ¿no?, de plástico, ¿no? Recordemos también, y todavía, por ejemplo, en Argentina todavía pasa, ¿no? El no acceso de los familiares a los hospitales, cuidar de sus enfermos. Hubo un montón de cosas que estuvieron muy mal. Yo, para los que vivimos afuera, el hecho de que no pudiéramos viajar muchas veces, que se cerraran fronteras, cuando era una situación global. Bueno. Hablando de asepsia, no nos pongamos graves. No, en la parte de cuando habla de la saliva, me ha interesado una parte en la que dice: estamos en la era de la química, en la era de la composición de las cosas y no de las cosas en sí. Un nuevo esencialismo, una era neomedieval. ¿Por qué estamos en una era neomedieval? Claro, porque, bueno, por un montón de motivos. Entre los cuales, paradójicamente, en una era tan cientificista, en paralelo tenemos un montón de discursos que son absolutamente paralelos a la ciencia y que van contra la ciencia, por un lado, ¿no? Y después me parece que lo de la química también va porque, viste que hoy es muy habitual escuchar a la gente que dice comemos harinas, comemos azúcar, algo que hace 30 años era impensable, ¿no? Uno comía, no sé, qué sé yo, un croissant, una media luna, tal comida, digamos. Uno no hablaba de la composición de lo que comía. Eso después se fue degenerando de algún modo en el discurso, ¿no? En la parte de los abrazos, ¿por qué ha elegido el boxeo para hablar de los abrazos? Bueno, porque en principio me pareció que era como muy evidente, ¿no? Y además porque en el boxeo, durante el confinamiento yo pensaba, bueno, ¿qué va a pasar si esto verdaderamente termina como de limitar a fuego el contacto? ¿Qué va a pasar con todas las cosas que tienen alto contacto de algún modo, ¿no? Hay un capítulo que no puse que iba a ser sobre el casino, por ejemplo, ¿no? Esa materia, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Limpiar las fichas del casino todo el tiempo? Y entonces pensé en el boxeo, porque los boxeadores están todo el tiempo el uno contra el otro, pero también muy cerca, ¿no? Por eso cité la pelea de Foreman y Ali mítica, donde se están abrazando en realidad todo el tiempo, ¿no? En un momento en el libro también habla del grupo de rock francés Noir Désir y rescata, bueno, una parte de una canción que habla de la caricia y la metralla y dice: Francia me acarició y me ametralló varias veces. Lo sigue haciendo todavía. Sí. Lleva 5 años, acaba de cumplir 5 años en Francia, ¿no? Sí, estoy celebrando o conmemorando mis 5 años. Sí, bueno, donde uno vive es así, digamos, ¿no? O sea, la diferencia quizá es que acá soy un extranjero, entonces también pasa eso. Yo siempre digo que hace poco lo dije en ese texto, ¿no? Que en Argentina uno tiene 1000 problemas, en Francia tengo uno solo, soy extranjero, ¿no? Es como un poco así, ¿no?
¿Le ha influido en algo vivir en Francia? ¿Le ha cambiado la forma de escribir? ¿De qué manera le ha influido? Me ha cambiado la forma de vivir. Y si cambia la vida, cambia todo, digamos, ¿no? Así que sí. De hecho, ahora, por ejemplo, que quiero encarar una novela más grande, digamos, y que ficción, bueno, eso me requiere un cierto tiempo que por el momento no tengo, y que quizá escribir ensayo, por ejemplo, y fragmentos, y bueno, se acomodó mejor a estos primeros años, ¿no? Bueno, no solo es actualidad por este maravilloso libro que es Contacto, sino que también ha escrito, ha publicado hace poco Casete Virgen, y también es actualidad en Italia, porque se ha traducido su novela Luto, que para mí es una especie de western urbano, ¿no? En el que el protagonista se ve atrapado, ¿no?, en sus propias miserias, en un espacio muy, muy reducido, una calle, ¿no?, con siempre los mismos personajes, una calle principal, esquinas, sí. Efectivamente. ¿Y cómo ha sido la acogida en Italia de Luto? Fue muy auspiciosa, hubo reseñas, yo digo, un poco para cargar a los argentinos mejores que en Argentina, no porque fueran favorables, sino porque verdaderamente hicieron una lectura muy, muy exhaustiva de la novela, muy interesada de la novela. Yo supongo que también en Europa están muy acostumbrados a que venga de Argentina el tema de la dictadura, para decirlo rápidamente, ¿no? Y esta novela trata sobre la actualidad de algún modo y sobre uno de los principales problemas, digamos, de cualquier sociedad latinoamericana actual, que es la inseguridad, diríamos, ¿no? Lo que se llama o se denomina mediáticamente la inseguridad, el tema de que te roben, de la paranoia respecto de que te roben, bueno, la violencia social y violencia económica, ¿no? Entonces, como me parece que eso lo sorprendió un poco a los tanos. Y no solo es actualidad por eso, hay un proyecto en marcha también en torno a esta novela, porque se va a llevar a la gran pantalla. Explícanos. Estamos escribiendo el guión, estamos en ese nivel, pero muy, muy entusiasmados con un director ya amigo que se llama Néstor Rodríguez Correa, que ha hecho 2 documentales extraordinarios sobre figuras del rock, digamos, pero documentales muy, muy buenos. Y nos conocimos a través de una amiga y cantante, Gabriela, un mito del rock argentino. Y bueno, nos conectó y los dos somos del suburbio, y entonces él leyó la novela, le encantó, se enganchó, le pareció muy cinematográfica, como se suele decir, un lugar común de la crítica. Y nos pusimos a trabajar y encajamos muy bien, así que estamos trabajando y yo estoy aprendiendo un montón porque es la primera vez que escribo un guión para cine, así que también está bueno eso. Bueno, pues Edgardo Scott, le deseamos mucha suerte y mucho éxito con todos estos proyectos y también con este último libro, Contacto, que acaba de publicar. Y bueno, le tendremos que invitar otra vez, porque ojalá. No sé, se nos han quedado muchas cosas en el tintero. En Francia. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.